Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a la cuarta entrevista de esta serie que se emite por el periódico digital Ecuador en Vivo sobre la justicia secuestrada, con preguntas a quemarropa para quienes son capaces de vencer el miedo y revelar con valentía y sustento a la vez una realidad que vuelve imposible calificar como democracia la situación del Ecuador bajo el régimen de Rafael Correa. Empezamos con el generalista Jorge Zavala Egas, quien demostró aquí cómo el gobierno tuerce el brazo a la justicia en grandes y en pequeños casos que a él o a sus adláteres interesa, inclusive en juicios de menores. Seguimos con la viuda del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien demostró vacíos y contradicciones de un asesinato del cual el jefe de Estado tiene un informe desde noviembre del 2013 en su despacho, que no revela. Vino luego el primer juez destituido de la Corte Nacional, doctor José Swing Nagua, a demostrar que lo sacaron sin razón legal ni debido proceso, porque uno de sus 600 fallos, no favoreció al Estado. Nos acompaña ahora el doctor Enrique Herrería Bonet, asambleísta por Madera de Guerrero y luego independiente, en ambas posiciones crítico del gobierno durante el periodo 2009-2013, célebre por demostrar que el primo protegido del jefe de Estado, Pedro Delgado Campaña, falsificó un título de economista para ejercer sus funciones en el Banco Central y manejar como hacienda las empresas expropiadas a la familia Isaías, estimadas por ellos en aproximadamente $1.000 millones, por el gobierno en cerca de $780 millones. Bienvenido, doctor Herrería, y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué le enseñó esta experiencia a usted sobre la justicia ecuatoriana? Gracias por la invitación, Carlos. Los abogados vivimos a través de un recuento histórico de lo que ha sido la justicia. Siempre me llamó la atención cómo al inicio de la República Norteamericana, cuando salió de la colonia y se conformó los actuales Estados Unidos de Norteamérica, un visionario como era Alexander Hamilton sostenía que no podía existir libertad si la justicia no tenía independencia respecto del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y esto ha constituido para mí un norte en mi vida profesional y, por qué no decirlo también, en el tránsito político que he realizado. Y ahora que estamos viendo que luego de este proceso inédito en el mundo, por lo menos en el mundo moderno, en el cual se hizo unas reformas, una consulta, se cambió la normativa constitucional con el único propósito de designar una Corte Nacional de Justicia, un Consejo de la Judicatura. Se crearon una serie de disposiciones legales para tener sometidos a los jueces del país. Puedo recapitular dándole la razón a Alexander Hamilton. Ahora, no es la primera vez que en el Ecuador pasa ese panorama que describió Hamilton como incompatible con la existencia de una democracia, la falta de independencia en la justicia. Antes también lo hubo, lo combatimos usted y yo, se lo llamó de maneras distintas. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia mal se hacía antes y efectivamente lo combatí yo, lo combatió usted, se hacía mal, pero de alguna manera, como estaban representados en las designaciones que se hacía en la Corte Nacional de Justicia todos los partidos que en su momento tenían representación parlamentaria, había un cierto equilibrio. Eso ya no existe. ¿Equilibrio entre los partidos? Equilibrio entre los partidos políticos, pero se neutralizaban en sus aspiraciones hegemónicas. Esa era la partidocracia, por eso la denominamos así. Uno sabía que en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, al haber diversas corrientes de opinión, por qué no decirlas hasta ideológicas, había una neutralización de este poder omnímodo. Sí, estaba diversificada la dependencia. Si usted lo quiere decir así, sí, estaba diversificada la dependencia. Ahora está concentrada la dependencia. No solamente que está concentrada la dependencia a nivel de la Corte Nacional de Justicia, de donde salen fallos que no pueden incomodar al poder político
del gobierno nacional. Usted dijo que llegamos a eso mediante un proceso inédito. Esto no solo lo ven en el Ecuador, sino también en el mundo. Y ahí entienden poco cómo nos quejamos de este tema. Si usted no está preso, ni yo tampoco, por ejemplo, teniendo las posiciones que han tenido. Explíquele al mundo, más que el Ecuador, ¿en qué fue inédito este proceso? En el año 2005 y 2006 ocurrió un hecho inédito también en la vida republicana. Para designar a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, se hizo un concurso abierto que estuvo supervisado por el doctor Leandro Despuy, que fue el delegado de las Naciones Unidas respecto de la independencia de los sistemas de justicia. Estuvo también un delegado de la Unión Europea, de la Comunidad Andina de Naciones, y en un concurso abierto se pudo elegir a los mejores juristas del Ecuador. Se deslizaron 2 o 3 que realmente sus antecedentes los hacían cuestionables. Pero esa propia Corte Nacional de Justicia, para preservar su honor y prestigio, se depuró separándolos del cargo a 2 o 3 magistrados, no me acuerdo bien. Esa fue la corte que vino luego de la que destituyó Gutiérrez. Esa fue la corte que vino después de la destitución de Gutiérrez, después de la Pichicorte. Aquí se recuerda más. Bueno, ahí eran juristas de gran prestigio, pero lo recuerdo, el doctor Hernán Salgado, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada menos que eso. El doctor Ernesto Albán Gómez, y como ellos, otros distinguidísimos juristas que nos aseguraban a los ecuatorianos nuestras libertades y particularmente la existencia de Estado de Derecho en el Ecuador. ¿Qué derrumbó ese proceso que por primera vez fue bueno, aunque no fue perfecto, como usted acaba de describir? ¿Qué lo derrumbó? El señor Rafael Correa, haciendo como estaba incómodo con estos jueces que habían propiciado un cambio fundamental, llegando a la independencia del sistema de justicia, porque ya tenía carácter vitalicio. Y en el caso de que se produzca una vacante, ellos mismos, mediante el sistema de cooptación, tenían que llenarla. Ya no podía intervenir la función legislativa para designar la Corte. Necesitaba jueces afines o afectos, como antes también los quiso el poder constituido. Qué raro, ¿por qué? Si recién comenzaba su gobierno. Porque en este gobierno no hay nada imprevisto, Carlos. Todo responde a un guión muy bien elaborado, en el que ocurren rectificaciones cuando algo no les está saliendo bien. O sea, ellos sabían qué iban a hacer, en qué se iban a exceder, a quiénes iban a atropellar, para lo cual necesitaban jueces afines. Pero por supuesto usted no se imagina de otra manera que en un acto de irresponsabilidad haya un candidato que llega a la presidencia de la República sin haber propiciado lista de asambleístas para poder tener un equilibrio en la correlación de fuerzas del país. No se entiende, no les interesaba porque ya tenían premeditadamente dispuesto a acabar con la democracia. No premeditadamente, revolucionariamente. Eso es una revolución, primero. Y segundo, no se puede acabar con lo que no existe. En el Ecuador tampoco existía democracia. Ahora hay menos que entonces. Uno de los errores de ustedes, los críticos del gobierno, me incluyo, es decir que acabaron con la democracia. ¿Cuál democracia? Aquí nunca la hubo. Ahora la hay menos, es distinto. ¿O sí? No, aquí lo que había era una especie de corrupción en la actividad política. Los políticos intentando a como dé lugar meter las manos en la administración de justicia. Uno tenía 2 jueces, otro tenía 3, otro tenía 1. Según la propia definición del ex Hamilton que usted recuerda, eso tampoco era democracia. Pero le hago una afirmación. O era democracia porque en esa época usted sí era influyente y ahora no es influyente. No era influyente ni ahora tampoco. Su partido lo era. La izquierda democrática fue influyente. Pero le hago una afirmación, que no me gusta hablar de las casas donde me invitan y donde he disfrutado de un almuerzo. Pero cuando vino todo este proceso demoledor de la institucionalidad, que fue en el 2006 con la campaña del señor Rafael Correa, al interior de la izquierda democrática, único partido político al que he estado afiliado en mi vida, por más de 25 años, advertí lo que estaba ocurriendo. Porque era evidente la actitud poco tolerante del presidente, agresiva, antidemocrático. Lo dije al interior de la izquierda democrática. ¿Por qué no lo dijo al exterior? No me hicieron caso y por eso me desafilié al inicio del gobierno. ¿Por qué no lo dijo al exterior? Porque yo no tengo comunicación mayor con el exterior. ¿Sabe lo importante que habrá sido su voz de alarma allí? Sí, bueno, me equivoqué, no lo dije con la suficiente, lo dije al interior de la izquierda democrática. Esta historia es importante para llegar a un primer punto en este primer bloque.
Luego, ¿qué es lo que termina de azocar a la justicia, para usar un término manavita? De apretarla, de ahorcarla, de asfixiarla, de secuestrarla. Hacer una designación de la Corte Nacional de Justicia, que le cambiaron de nombre, a través de un procedimiento que ha sido impugnado no por los críticos del gobierno, el procedimiento ha sido impugnado por el propio ex juez español Baltasar Garzón, designado por el señor presidente de la República del Ecuador. En su informe. Y él dice que ese proceso, no solamente que en el manejo de los recursos materiales para cambiar la infraestructura logística de edificios, deja mucho que desear, sino señala con nombres y apellidos a algunos jueces a quienes se les concedió puntos sin que tuvieran los merecimientos para acceder al cargo de la Corte Nacional. 7 en la Corte Nacional. 7. Blasio, entre los que recuerdo, o la más célebre es ella, ¿no? Está Dino, etcétera. Luego la más célebre es la señora Blasio, porque condenó a un asambleísta sin haber pasado el procedimiento de levantar la inmunidad, como es el caso de Clever Jiménez. Luego recuerdo los demás nombres, pero antes una precisión. Ese proceso se legitimó en el momento que en consulta el Ecuador aprobó algo también inédito, pero franco, de frente. Correa le dijo, sí, vamos a meter la mano en la justicia por una sola vez para limpiarla. Y la gente votó sí en la consulta. Entonces, ¿dónde está la transgresión al derecho? Si la expresión más pura que hay de democracia y de voluntad popular vino de la votación de la gente en la consulta. Producto de la tragedia universal del nazismo y del fascismo italiano, que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, todos los teóricos del derecho sostienen que es un deber de los gobernantes respetar a las minorías. Y allí, a partir del año 45, cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, es que se estableció esto que se llama la democracia plebiscitaria, que es un atentado contra el Estado de Derecho. Porque no es posible que a pretexto de recibir una votación mayoritaria por el 51%, por el 99%, se desprecien estos elementos constitutivos del Estado de Derecho, particularmente el respeto a las minorías, pero otros principios que están siendo irrespetados por parte del gobierno nacional, por ejemplo, la división del poder del Estado, particularmente para asegurar la independencia de los jueces en el país. Es decir, si no entiendo mal, ni aún con su voto, el pueblo puede legitimar, conociendo o no el tema, engañado o consciente del tema, algo que atenta contra un principio universal de derechos humanos. Pero por supuesto, en el momento en el cual se desprecian estos elementos constitutivos de la democracia, del Estado de Derecho, ni siquiera una legitimación plebiscitaria puede avalar para que se lleve adelante estos procesos, porque si no, usted tendría que darle la razón a lo que hizo Adolfo Hitler en la Alemania a partir de 1933, que por cierto, en ese tiempo el teórico jurídico del nacionalsocialismo, Carl Schmitt, sostenía que en estas democracias plebiscitarias el único ante el quien tiene que responder la ley y la norma es a las necesidades del jefe de Estado. Llegamos ahí a una conclusión muy importante. Ni siquiera mediante consulta popular se puede legitimar ni avalar lo que aquí tanto se publicitó, la metida de mano de un poder en otro, del Ejecutivo en el Judicial, al proponer una consulta, dizque para por primera y última vez enderezar una justicia torcida en el Ecuador. Ténganlo claro, sobre todo a nivel internacional. Eso fue lo que pasó aquí. Ese tema ni siquiera se debía haber propuesto como consulta, además, pero se lo hizo. Y el haber contado con la aprobación, como acaba de explicar y sustentar Enrique Heredia, no lo legitima ni siquiera porque la mayoría dijo que sí. Cuando prosigamos, otros aspectos de por qué se denomina esta justicia secuestrada.
la parte anterior, al hablar de justicia secuestrada, me referí a 7 jueces al menos que llegaron a la actual Corte Nacional de Justicia sin merecer la puntuación que les adjudicaron, y apenas cité 2 nombres, completo la lista: Wilson Merino, Jimena Vintimilla, Paul Íñiguez, Mariana Yumbay, Lucy Blasio, Johnny Ailuardo y Wilson Andino. 7 de 21 jueces favorecidos por un puntaje excesivo o irregular, benévolo, especialmente en la puntuación de la entrevista, con 10, cuestión que reconoció inclusive Baltasar Garzón en su informe y que ha denunciado insistentemente Andrés Páez. Ahora, nos dijo uno de esos jueces de la Corte en el programa anterior que ellos decidieron enfrentar una política de hechos consumados. Ya está así la Corte, es decir, los que fueron bien calificados como él, que fue sexto de 21. Legitimémonos en el ejercicio. ¿Qué ha resultado de una lógica de ese tipo en la justicia ecuatoriana? Puedo hacer una crítica a su anterior invitado, Sin duda. Carlos. El juez Swing, que estuvo en un programa anterior con usted, dice hay que legitimarlos a partir ya de aquí en adelante. Hay que legitimarnos en el ejercicio. Y no hizo 2 cosas. La primera consideración que hay que tomar en cuenta: la habeduría de Baltasar Garzón demanda que la Corte Nacional de Justicia responda respecto, él dice una palabra que no es castellana, pero es usada por los españoles, sobre la genuidad del proceso de selección a efecto de que el mismo se corrija. Eso significaba que tenían que revisar las designaciones que habían sido cuestionadas ahí en el informe de Baltasar Garzón. Dijo la Corte Nacional de Justicia en el Pleno que ellos no eran competentes para resolver los pertinentes. Entre ellos estaba el juez Swing. Cuando él ahora dice que ahí hay jueces que hacen unos fallos terribles, sin capacidad académica. Lo dije yo, lo reconoció él. Sin solvencia profesional. La afirmación fue mía, la ratificación fue de él. Entonces lo ratificó el señor. Correcto. La segunda consideración que me parece grave del juez Swing. Dice el juez Swing: yo me he reunido en algunas oportunidades en juicios que le corresponden al Estado con delegados del Estado. La normativa ecuatoriana impide que en los procesos los jueces se reúnan con cualquiera de las partes por separado. Si yo soy juez... ¿Aún informalmente? Aunque sea informalmente. ¿Aún socialmente? Bueno, socialmente es otra cosa. Pero ya cuando concurren a su despacho... Que fue lo que él describió. Que es lo que él describió. Si usted es parte de un proceso y yo juez, y usted quiere conversar conmigo respecto del proceso, yo le digo, muy bien, preséntemelo por escrito, le corro traslado. ¿Y qué pasa si usted no observa esa norma? ¿Eso nulita el proceso? No quiero hacer las valoraciones porque no me quiero exponer a que me planteen procesos en contra, pero eso ahí amerita una revisión porque se ha incumplido una norma expresa e imperativa que dispone Ahora, si la usted normativa tiene un despacho ecuatoriana. de puertas abiertas como él describió él, eso es inevitable. Usted no puede No, pedirle ya no cédula de identidad o filiación a cada uno que viene a hablar con el juez. Ya no se puede. Si usted es juez y yo quiero hablar con usted, lo hago siempre y cuando no tenga causas pendientes en su despacho. Ok. No tengo la otra posibilidad. Hecha la aclaración. Yo le dije en el bloque anterior, ¿cómo es posible que la descripción, y es una pregunta que me han hecho fuera, me la hizo el representante de NTN 24 en Washington, que la descripción de la justicia que ustedes hacen en el Ecuador sea tan grave? Es decir, tú y yo, o usted y yo en este caso, no tenemos juicio ni hemos sido acusados de nada. ¿Por qué razón? Porque los dos hemos sido suficientemente cuidadosos de no dar paso a que nos sigan procesos y que hayan terminado en fallos. En mi caso particular, usted sabe que hubo un funcionario a quien lo cuestioné que me planteó una acción penal que fue rechazada, no solamente por la Asamblea Nacional, que no me levantaron la inmunidad, sino que fue desestimada en la Corte Constitucional, donde se llegó después de que la Corte Nacional de Justicia archivó el proceso, porque a todas luces era una barbaridad. Llegó esta persona a la Corte Constitucional, donde se desestimó su acción. Pero además ahí me estaban demandando... Es decir, que a quien no se excede, no lo procesan. Entonces la justicia sí funciona. A los que somos cuidadosos. En el caso suyo, usted ha sido estudiante de Derecho y además es un hombre con una enorme experiencia. Yo soy abogado. Pero las personas que no han tenido esta experiencia de carácter profesional, ahí están perseguidos. ¿Usted fue cuidadoso el 30S cuando declaró públicamente en una conferencia de prensa que les petan a cada rato
que hay que dar amnistía a los que se habían sublevado contra el poder? Sí, sino que no sacan todo. Yo, como vocero de toda la oposición parlamentaria, dije 3 cosas. En primer lugar, que demandábamos de los sublevados el reconocimiento al orden constituido y al presidente Correa. Que demandábamos y no lo sacaron. el respeto a la integridad física del presidente de la República y luego de eso la amnistía. Por eso sacan solamente la amnistía. Pero no saben que usted tiene la grabación completa. Pero por supuesto que todos lo saben. Es primera vez que lo aclara, doctor. Así es, porque he estado esperando que alguien me lo pregunte. Qué bueno. La otra cosa, ¿qué fue usted sino cuidadoso cuando tenía como asambleísta una denuncia muy grave respecto a un funcionario corrupto que trajo containers aquí sin pagar lo que debía por la aduana y usted luego la guardó? No, no la guardé. Simplemente no tenía todos los elementos probatorios para poder concurrir con firmeza ante el sistema de justicia en el propósito que haya la condigna sanción. Por supuesto, si no tenía todos los elementos que podían determinar fehacientemente la infracción, tenga usted la seguridad de que lo hubieran archivado. ¿No fue que negoció callarse a cambio de que no le quiten su inmunidad? Nunca en mi vida me he callado. Posiblemente sea uno de mis defectos. ¿Hubiera corrido el riesgo de que le quiten su inmunidad? No sé si me hubieran quitado la inmunidad, pero en todo caso, siempre que tenía los elementos suficientes de juicio, como en el caso del señor Pedro Delgado, los presentaba, denunciaba públicamente las infracciones que se cometían. En el caso de Pedro Delgado, dijo usted que iba a enjuiciar al fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, por mentir respecto a que a usted lo había citado 2 veces para declarar en ese proceso y no es cierto que lo había citado, que usted acudió la primera que lo citó, que fue la tercera que lo hizo. ¿Qué pasó con ese juicio? La primera vez que me citó concurrir. Mintió Galo Chiriboga cuando dije que me había mentido. Y está probado procesalmente de que mintió. Y lo iba a enjuiciar políticamente en la Asamblea. ¿Qué pasó? Fue? Sí, pero usted sabe que enjuiciar, cuando hubo la oportunidad de conversar, yo tuve la intención de enjuiciar políticamente al presidente de la República por haberse arrogado atribuciones. Y cuando busqué... ¿Cuáles atribuciones? Cuando había llamado a consulta popular, porque era una... quebrantamiento constitucional. ¿En qué sentido era quebrantamiento constitucional? ¿Qué parte quebraba la Constitución? Esa consulta de 10 puntos del 2011. Porque estaba en ese momento llevándose al lado un proceso de cambio de la estructura del Estado que no se podía hacer sino por Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, era una infracción política. Estoy hablando de infracciones políticas. Cosa parecida a lo que ocurre con las enmiendas de ahora. Cosa como ocurre ahora. Ya. Lo que pasa es que no había al interior de la Asamblea, conversé con grupos y algunos grupos me dijeron de que era un saludo a la bandera porque no teníamos la mayoría para poder consagrar este llamamiento a juicio político. O sea que ustedes solo son eficaces cuando están en mayoría. No, usted me ha visto, yo he estado peleando solo. Recordemos un ejemplo que usted y yo combatimos. León Febres Cordero. Él estuvo en minoría en el gobierno de Osvaldo Hurtado cuando logró que se destituya a Carlos Fero Blum, nada menos que con la votación de su partido, la Izquierda Democrática. ¿Qué pasó? Otros tiempos no había el poder ahora absoluto que hay en la República desde el año 2007. Desde el 2007 no solamente que se ha consagrado una mayoría parlamentaria ahora todavía más acrecentada, sino que hay una serie de normas. Se ha creado, Carlos, una superestructura legal en el país. Poder absoluto, no es una exageración. Poder absoluto. Mire usted, por eso le estoy... Demuéstrelo. Le estoy reafirmando, vea. No es que hay un acto improvisado. No es que se actúa al momento, no, hay un guión perfectamente diseñado. ¿Qué pasa necesariamente? Esto de aquí proviene del Foro de Sao Paulo por parte de los cubanos. Y que le han... Cuba, es la inspiradora de esto. Pero por supuesto, pues. Cuba, estoy hablando de Cuba. ¿Cómo lo puede probar? Estoy hablando de Cuba. Hay que ir solamente a los archivos que hay en el Foro de Sao Paulo. Identidades es fácil de encontrar. Eso es facilísimo. No, pero por eso puede decir, además, que son afinidades, que no es guión. Pero si lo que está viendo... Que son líneas políticas comunes que tienen sus variaciones según los países. Punto. No. Venezuela a su manera, Ecuador a su manera, mire Bolivia a su manera. Usted ve las constituciones, la constitución nicaragüense, la constitución boliviana, la constitución venezolana, la constitución ecuatoriana. Todas responden a un mismo patrón. ¿Y esa matriz viene de...? Esa matriz del Foro de Sao Paulo. Pero permítame decir. No, una cosa más. Usted dice todos responden al mismo patrón, lo dice en los 2 sentidos. Pero por supuesto. A pauta y a jefe. Pero por supuesto. ¿El jefe quién es? Bueno, no diría que hay un solo jefe. Aquí lo que hay es un ideólogo. ¿Qué es? El teórico de cooptar
todos estos poderes del Estado es Cuba. No sé si todavía se le ocurre al señor Fidel Castro, a Raúl Castro, a los tanques de pensamiento de finalmente Cuba. lograron exportar la revolución de otra manera. Lograron exportarla a la después revolución. de 5 décadas. Y hay que reconocerlo que lo han hecho Usted quería muy bien. volver al Foro de Sao Paulo, quería mencionar algo sobre eso. Sí, no, le quiero decir que lo que han hecho es montar toda una superestructura legal. Mire usted, porque además no es una cosa novísima, es una cosa antigua. Montar una estructura supralegal para decir, nosotros no estamos cometiendo una arbitrariedad. Tenemos la norma sancionadora, la norma que nos atribuye facultades. Además tenemos esta Constitución, que a partir de esta Constitución nosotros empezamos a elaborar una serie de disposiciones que ya son arbitrarias y que lucen discrecionales. Y esa superestructura legal hace, por lo tanto, que sea, valga la redundancia, legal el manejo que tienen de la justicia. Ahí yo le contesto históricamente. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó el nacionalsocialismo y el fascismo italiano, los que estaban inculpados dentro de los procesos por crímenes de guerra dijeron: nosotros no hemos hecho absolutamente nada ilegal, nosotros solamente hacíamos lo que estaba establecido en la norma vigente en nuestros respectivos países. Por eso es que uno de los teóricos del derecho constitucional moderno, actual, el día de hoy, Gustavo Zagrebelsky, fue presidente de la Corte Constitucional de Italia. Dice él, en Alemania aparentemente existía Estado de Derecho, había la división del poder público, función ejecutiva, función legislativa y la judicial. Pero ambos dependían de un solo poder, omnímodo. Y eso en consecuencia no se podía llamar Estado de Derecho, sino Estado de delito. Es ahí porque el parangón con el fascismo no es exagerado. He ahí un ejemplo muy claro, aunque aquí no se haya llegado a los extremos de genocidio en que se degeneró. Cuando prosigamos con Enrique Herrería Bonet sobre el tema de la justicia secuestrada, más sobre cómo esto que él llama superestructura legal afecta su manejo, o mejor dicho, desvía su manejo en el Ecuador. Esta es la tercera parte de la entrevista con preguntas ahora a quemarropa a Enrique Herrería Bonet, ex asambleísta, actualmente director de un observatorio sobre Derechos y Justicia. Derechos y Justicia, quien acaba de afirmar en la parte anterior algo que es la clave para entender la situación de la falta de derecho en el Ecuador. La existencia de una superestructura legal que lo controla todo. Pero en esa propia definición suya hay como una petición de principio que lleva a ver que usted está equivocado. Usted mismo define esa superestructura como legal. ¿Cuál es el problema? ¿Es legal? Pero es que ahí viene el asunto de conceptos y de principios. No porque una norma sea expedida por el orden parlamentario competente y sancionada por la función ejecutiva, tiene legitimidad. La legitimidad de la legalidad norma no es lo mismo que legitimidad. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La legitimidad proviene de los valores éticos y morales de una sociedad que son positivados, dicen los juristas, a través de una norma con carácter imperativo, obligatorio. Eso? Si la legitimidad no proviene de una consulta como la que se hizo aquí, para que sea el pueblo quien decida, como decidió, que se meta la mano en la justicia, ¿de dónde proviene la legitimidad? ¿De una serie de intelectuales que deciden si esos valores éticos se aplican en la sociedad? Pero así es, la legitimidad procede de valores éticos, Carlos. ¿Pero quién decide que se aplican? No procede porque si no nosotros estamos avalando las democracias plebiscitarias en donde, engañando al pueblo, se lo somete para que acepte determinadas normas jurídicas que van a perjudicar la convivencia armónica de la sociedad y que los resultados son nefastos a la larga. ¿Y quién decide que rigen o no esos valores éticos? ¿Usted? Yo creo que esa es la obligación, no del gobierno, es la obligación de los ecuatorianos, que tenemos una visión crítica de podernos oponer a estos excesos. Ahora la oposición decide si rigen o no los valores éticos en el Ecuador. ¿Por qué no lo puede decir el gobierno? Bueno, porque el paso del tiempo también avala las expresiones
de los actores académicos, profesionales o políticos. Cuando usted ve que después de 7 años se han quebrantado las aspiraciones del pueblo ecuatoriano que creyó que era un proceso novísimo para asegurar derechos y garantías de las mayorías del Ecuador. Y estamos viendo que eso no se cumple, que hay un sistema de justicia cooptado por parte del poder político que a quien no lo obedece, estoy hablando de los operadores de la justicia, se lo sanciona y se lo agrede, como quedó demostrada en esta confesión que le hizo aquí su anterior Usando invitado. principalmente el famoso tema del el error inexcusable, que me gustaría hablar del error inexcusable, Ya vamos si a usted eso. me lo permite. Claro que sí, 2 precisiones antes. Una, es grave lo que acaba de decir. ¿Se da cuenta de que usted deja al tiempo el que podamos salir de este fenómeno? Ya llevamos 7 años. Dice usted, el tiempo termina dando la razón, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años más? Vea, yo hablo siempre por lo que yo hago, igual que usted. A diferencia suya, que usted fue uno de los millones de ecuatorianos que creyó en el discurso prometedor del No solo creí, lo apoyé. Yo y voté por él en la segunda vuelta. Desde el comienzo tuve la visión de que era un demagogo. Y por lo tanto lo critiqué desde el primer día, como usted perfectamente, cuando se dio cuenta, me abrió los espacios de opinión Correcto. que usted ha tenido en el Ecuador. Yo rectifiqué desde el primer día de gobierno. Tarde. Por Sí. lo tanto, permanentemente yo he sido crítico desde la sociedad civil, cuando tuve algún espacio político parlamentario y ahora que he vuelto a la sociedad civil. Bueno, ya que usted se fue a esa parte, antes de volver a lo que usted quería, el orden inexcusable. Usted pudo volver a ser asambleísta, por creo. Y no fue, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque yo creo en la alternancia política. No, pero si usted lo sabe mejor que yo. No fue. Yo lo investigué porque me preguntar una cosa así. Y usted se pone rojo, ojalá las cámaras lo vean de esa manera. Yo creo. Porque usted no votó como ellos habían esperado, alineado en un tema de la asamblea. Tanto que en una reunión de Creo en Quito que usted concurrió le pidieron que se retire. No hay nada de eso. No hay nada de eso. No. O por otra razón. Usted se fue en madera de guerrero porque dijo que no le gustaba recibir órdenes. Vea, ¿Sí o no? ¿Dijo o no que no era hombre para recibir órdenes? Sí, no sé recibir órdenes. ¿Para qué se mete un partido político? Yo tenía con mi padre, que era un hombre de temperamento, Ah. tenía diferencias porque no me acostumbro a recibir órdenes. Siempre obedezco a mis más íntimas convicciones, aunque me equivoque. Pero la vida me ha enseñado que pocas veces me equivoco, por lo menos en el plano político. ¿No es eso soberbio también? No. ¿No es eso vanidoso? No, yo soy otra cosa que decía. ¿No es eso peligroso, un hombre que no acepta recibir órdenes? ¿No es eso desconocer que hay un superior, que hay una jerarquía, que hay alguien que sabe más, no un dueño, no un amo, no un jefe? No necesitamos cierto nivel, me incluyo, plural, cierto nivel de humildad, de concesiones, en ese tipo de libre pensadores como usted para salir de la encrucijada en que estamos. ¿No es parte del problema que se vive ahora, que todo el mundo quiere hacer lo que piensa porque piensa que tiene la razón y no acepta las órdenes del otro? Usted que es un hombre inteligente y culto, conoce una frase de Sócrates. Sócrates decía, sencillo con el humilde y altivo con el soberbio. Eso ha sido una constante en mi vida y usted me conoce aparte perfectamente y me conocen los guayaquileños y los ecuatorianos en general. Yo soy un hombre muy sencillo. Vamos ahora sí al punto que quería explicar. ¿Por qué le prende tan rápido un chip cuando hablamos de error inexcusable? ¿Por qué razón? Porque no lo digo solamente yo. También en el informe de Baltasar Garzón, el informe final sobre la veeduría a la designación de la Corte Nacional de Justicia, pone que ahí se ha puesto el error inexcusable en el Código Orgánico de la Función Judicial, que constituye una intromisión administrativa en las facultades jurisdiccionales propias y únicas que tienen los jueces. Y mire usted que lo sabe. Es decir, se ha legitimado una intromisión. Perdón, se ha legalizado. Se ha legalizado. Ay, miren, toda esta superestructura normativa. Han puesto las normas para cometer la arbitrariedad. Qué bestia. Y repito, qué bestia. O sea, contra un principio. Contra un principio fundamental se ha legislado. Ese es la normativa que Pero tiene el Ecuador. si respetamos ese principio fundamental, resulta que los jueces son casi entes intocables en la estructura de la república, no de este país. No, vea, mire usted, perdóneme que le haga aclaración.
Baltasar Garzón tiene una gran experiencia para impugnar esto del error inexcusable, porque en la normativa, en la ley de la función orgánica del sistema judicial español, hay lo que se llama ignorancia inexcusable, que es cosa distinta al error inexcusable. Correcto. El error inexcusable doctrinariamente es un error de buena fe, que está sujeto a reparación. Correcto. La ignorancia inexcusable de un juez ya linda el campo indemnizatorio en lo civil del perjudicado y también el prevaricato en lo penal. Significa un desconocimiento inadmisible de la ley. Así es. No admisible en alguien que juez o abogado. En un juez o abogado, correcto. Aquí se puso no ignorancia, sino error, para convertir esto en una causal que le permite a ese Consejo de la Judicatura, integrados todos por el ex altos funcionarios del gobierno, presidido por el doctor Gustavo Yal, quien fue ministro de Justicia de este gobierno, y además amigo personal del presidente de la República y secretario particular del presidente de la República. Ese señor es el torquemada que tienen los jueces en el Ecuador, que a su juicio discrecional y subjetivo determina qué juez es destituido y además qué juez también es premiado. Con esa facha de académico que se viste y que algunos reforzamos, lo vuelvo a recordar, cuando apoyamos en el caso de Carlos Solórzano, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de quien habla cuando estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, porque era parte de un programa muy profesional que desarrollaba denominado Pro Justicia. Pero mi peor testimonio de este individuo, Yalc, es haberlo visto impertérrito junto al jefe de Estado cuando insultaba a María Josefa Coronel, quien fue su amiga, quien fue su compañera de trabajo en este tema de Pro Justicia, y en mi caso fue la persona que me hizo visibilizarlo. A veces me llamó y me dijo: Carlos, hay un fulano muy valioso aquí, ¿por qué no lo entrevistas? Y comenzamos a promoverlo, además. Vale la digresión. Doble equivocación la suya. Sí. Correa y Yal. Sí, sí, la verdad, mucha ingenuidad, demasiada. Mucha buena fe. Ahora, antes de cerrar este bloque, si el panorama es así con los jueces, ¿por qué no protestan? ¿Por qué solo vino uno aquí como swing a reclamar? ¿Por qué trabajan bajo esa presión o chantaje? Si algo debe caracterizar a los seres humanos, pero de manera particular a quien ejerce facultades jurisdiccionales, es un alto sentido de la independencia y de la dignidad. Yo he sido también juez y no permití que nunca nadie se haya atreviera a acercárseme a sugerirme cómo debía resolver una causa. Ergo, esta gente tiene un bajo sentido de la independencia y de la dignidad en la mayoría de sus casos. En la mayoría de los casos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, hay un proceso de deterioro en lo ético en el país. Usted ve, por ejemplo, hay parlamentarios que no dicen ni pío en la Asamblea Nacional y están únicamente ahí esperando que se les dé alguna disposición para saber cómo votar. Yo vi cuando estaba en la Asamblea un acto bochornoso, se estaban repartiendo unos papelitos diciendo cómo se debía votar con unas pequeñas palabras en el momento de hacer la votación. Los vicios de antes, empeorados ahora. Empeorados. Ya hemos visto entonces cómo llegamos a eso, con algunas ilustraciones muy bien sustentadas de Enrique Herrería respecto a por qué el estado actual de la justicia. Cuando volvamos en la cuarta parte de esta entrevista, indagaremos en cuáles son las consecuencias de eso a lo que hemos llegado. Entramos a la cuarta parte de esta entrevista con preguntas ahora a quemarropa, que ustedes ven que ha enfrentado y seguirá enfrentando Enrique Herrería Bonet, porque además de mi posición, mi deber es asumir la contraria a la que él sustente, sobre el tema de la justicia secuestrada en el Ecuador, respecto a lo cual él ha sido muy ilustrativo en cómo se llegó a esto y cómo opera esto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Una de ellas es que todo el mundo está recurriendo a la justicia internacional. ¿Por qué? ¿Y qué puede devenir de eso?
Bueno, eso es muy grave, porque la propia Constitución ecuatoriana establece que ya, hablando de los jueces, que la inadecuada administración de justicia y la vulneración a las garantías del derecho al debido proceso son responsabilidad del Estado. En consecuencia, todas las personas que en los procesos a su cargo, y mire que no le digo solamente en lo jurisdiccional, sino también en lo administrativo, porque aquí en el Ecuador también los funcionarios del Ejecutivo también administran justicia, tienen facultades punitivas. Cuando cambie esto, cuando regrese el Estado de Derecho, cuando haya justicia independiente, bueno, ya habrán salido del país a cortes internacionales las demandas de los agraviados y tendrán que enderezar esas demandas para que el Ecuador pague millonarias indemnizaciones que, por supuesto, los que somos expectantes de estas cosas desde la sociedad civil, y también habrán políticos que lo harán, tendrán que exigir que a su vez, después de pagar el Estado ecuatoriano, repita en contra de todas estas personas que afectaron derechos fundamentales. ¿El Ecuador las va a pagar, dice usted? El Ecuador tiene que pagar. ¿Quién es el Ecuador? El Ecuador somos todos nosotros, pues, si es la plata nuestra. Por eso tenemos que estar preocupados de que ese egreso que sale de nuestros tributos sea recuperado a través de las acciones de repetición en contra de los jueces y de los funcionarios administrativos que hayan vulnerado derechos. Entonces no las vamos a pagar nosotros, las van a pagar estos jueces, fiscales y funcionarios que han vulnerado nuestros derechos. No nos preocupemos. Yo estaré muy preocupado de que eso ocurra. ¿Sabe usted los montos? Bueno, serán montos millonarios. Le cito algunos. La Oxy tiene una demanda por 3.300 millones, la Chevron por 5.000, los Isaías por 1.000, Lucio Gutiérrez, estaba revisando mis datos para esta investigación, vi que puso una demanda contra el Estado por 500 millones de dólares. Las que tendrán que indemnizarlo a Clever Jiménez, a Mary Zamora, los 10 del Uncoto, los de Central Técnico, los del ingreso al canal del Estado. Todas esas demandas se van a venir y muchísimas otras que en la vía administrativa han sido afectados ciudadanos y personas jurídicas por actos del poder público. No hay problema, ya no estará este gobierno y estos funcionarios para pagarla. Problema el próximo. Bueno, pero aparte de eso hay responsabilidades también, no solamente en la vía indemnizatoria civil, sino también en la vía penal. ¿Por qué si esto puede repetir contra los jueces? Que es una figura que, como decía en el programa anterior, yo no termino de entender bien, inclusive por la denominación que tiene. Los jueces siguen persistiendo en fallar como les presiona el Estado o el poder y no como los obliga la justicia. Le voy a dar un ejemplo, Carlos. Mire usted lo que está ocurriendo en la Corte Constitucional en este momento. El pueblo ecuatoriano estaba esperando que hayan dos fallos inmediatos, de seguidilla. Uno sobre la ley de comunicación. Uno sobre la ley de comunicación y el otro sobre las enmiendas constitucionales. No hay acuerdo en la Corte Constitucional respecto a estos dos fallos que van a gravitar enormemente sobre la existencia o no de la democracia ecuatoriana. Bueno, se desaborregaron. Por lo tanto, ya por lo menos se desalinearon, hay unos cuantos jueces que están midiendo sus actos porque saben que a futuro, cuando se acabe todo esto y regrese el Estado de Derecho, tendrán que responder por todas estas decisiones. ¿Futuro muy lejano? No creo, yo creo que faltan 3 años para que termine esta pesadilla que hemos vivido los ecuatorianos. Ahora, no debemos preocuparnos porque el procurador nos está defendiendo bien. Usted me lo dice para que me río. No, en serio. Ha probado, como hemos argumentado, a favor del Estado y ganado inclusive algunas instancias internacionales. Bueno, será en casos en los cuales tenía la razón el Estado ecuatoriano. Si es así, en buena hora por el Estado ecuatoriano y por el procurador. ¿Te parece eficiente la Procuraduría? No lo he conocido en el campo académico, el campo profesional, mayormente el procurador, por lo tanto no quiero emitir juicios de valor, lo que creo es que tampoco tiene independencia del poder político. No debemos preocuparnos porque tenemos buenos consultorios jurídicos que nos representan en el extranjero para defender nuestras causas. Por ejemplo, uno célebre es Foley, Hogan y Square Sanders. ¿Ha oído hablar de ese estudio jurídico? Algo. Bueno, estos señores defendieron al Estado en la demanda que les hicieron los Ortega por el tema del Banco Continental. Cobraron 30 millones de dólares. Perdió el caso del Estado por 80 millones de dólares con la familia Ortega. Y le preguntaba por qué Pedro Delgado fue el que hizo efectivizar esos pagos en el Banco Central por 17 millones de dólares. Y hasta ahora no los han contabilizado y no sabe, por tanto, de dónde van. Pero ya efectivamente salió ese fallo.
Bueno, ahora seguramente el Estado deberá responder por las demandas que plantea la familia Ortega. También es plata de todos nosotros, es plata de los ecuatorianos. Ahora, ¿por qué formó usted el observatorio? Repítame el nombre, por favor. Se llama Observatorio, está en la página web, por si acaso, permítame el comercial. Promuévala, claro. www.derechos, en plural, derechosyjusticia.org. ¿Por qué lo formó y de qué ha servido? ¿Por qué razón? Porque yo creo que una obligación, un imperativo moral que tenemos los ecuatorianos y particularmente los juristas frente a este grave problema que existe en el Ecuador es hacer escuchar nuestra voz. Y por lo tanto desde ahí, con un grupo de juristas, unos de mi edad y otros más jóvenes, estamos haciendo una relatoría de todos los casos en los cuales hay una grosera intromisión del poder político en la administración de justicia. ¿Gravita? Bueno, yo dejo un testimonio para el futuro, para que se sepa cuáles fueron los jueces y las juezas también que afectaron derechos fundamentales de los ciudadanos ¿Cuáles ecuatorianos. casos son esos, doctor? Menciónelos. Le pongo el ejemplo, el primero que hicimos fue el de Clever Jiménez. A Clever Jiménez se lo procesó sin haber pasado necesariamente por la autorización del Parlamento. Y además No era necesario. No era necesario, porque era por un delito no cometido en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que le da la facultad discrecional y subjetiva a la jueza para apreciar. Él tiene inmunidad solamente no, para delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad es... Por ejemplo, si como Otto Arosemena fue el que le metió un tiro a Pablo Dávalos. Sí, así. ¿Se acuerda de eso? Sí. Pues si como Otto Arosemena sacaba la pistola y le disparaba en pleno recinto legislativo. Ese era un delito común. Aunque lo ejerció dentro del recinto parlamentario. La excepción, fíjese usted, la actual Constitución de Montecristi dice los diputados, los asambleístas no serán procesados ni civil ni penalmente por los actos que realicen dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Es decir, se le dio a la inmunidad un amplio espectro, no solamente en el interior del recinto parlamentario, sino en cualquier lugar del mundo. Por eso no correspondía. ¿Qué otros casos ha tomado usted, aparte de Jiménez? Bueno, el caso de Clever Jiménez, la monstruosidad que se hizo sentenciando en las primeras instancias a Mary Zamora, los 10 del Luncoto, el central técnico, la incursión en el canal del Estado, donde una contravención por haber roto un vidrio que ameritaba una sanción de 4 días se le imputó con penas de algunos años de prisión. Algunos otros ¿Sabe por qué se los he hecho enumerar? Y hemos hecho también... ¿Sabe por qué se los he hecho enumerar? Es deliberado esto. Solamente toman los casos que afectan a la oposición. Bueno, ¿por qué razón? Porque son tantas las afectaciones que hay en el sistema de justicia que no nos podemos poner cada uno de los casos si alguien en Juan Pihuave no tiene chance en el observatorio. También, por Demuéstrelo. supuesto. Pero cuando es... Cuénteme un caso como Juan Pihuave que ustedes no lo hemos hecho. Le reconozco que no lo hemos hecho. ¿Por qué razón? Porque el propósito del observatorio es poner de manifiesto que desde el poder político se agreden a los sectores críticos, a los sectores sociales, a los sectores indígenas del Ecuador, sin que haya la posibilidad de ejercer las garantías del derecho al debido proceso. Debería llamarse entonces Observatorio de Derechos y Justicia de los Críticos y Opositores. Podría ser. ¿O se compromete usted y lo anuncia aquí a través de la página web a abrir el servicio o el apoyo que ustedes dan y la guía para casos de gente que no sea conocida, pero sea vulnerada? Se lo puede hacer, pero no lo puede hacer así abiertamente para todo el mundo porque somos un grupo pequeño de abogados que además tenemos también que ejercer nuestra profesión en casos particulares. ¿No viven de eso? Para poder... No, nosotros no cobramos. ¿Cómo se financian con eso? No, no se financian. No. ¿Ustedes cómo se financian? Con nuestros propios ingresos. ¿Quijotes? Entonces, no cobramos 2 reales a las personas. Usted le puede preguntar. No, estamos gente consciente que intenta que hayan rectificaciones en el sistema judicial ecuatoriano. Que aunque no lo crean, sí los hay. Ahora, ¿no cometen ustedes el mismo error que cometió la Fundación, se llama Para el Debido Proceso? ¿Ya? Con este análisis que hizo de la justicia en el Ecuador, tomando 12 casos, sí, ciertamente emblemáticos, pero que básicamente tenían que ver con críticos o opositores. No es un error, sino que es mucho más posible de poner en evidencia ante la opinión pública nacional y también, como usted dice, internacional, cuáles son las circunstancias en que viven los ecuatorianos en un Estado que no les garantice el ejercicio de sus derechos. Pero de los críticos y opositores principalmente, por ejemplo, en este rato, para poner un caso coyuntural, ¿pueden ustedes respaldar, difundir, apadrinar, guiar, como sea que se llame, a los trabajadores de las telefónicas que están rabando porque se les quieren
¿Están reclamando porque se les quieren quitar sus utilidades legítimamente ganadas? Mira, lo podemos hacer, pero el otro día lo vi en un programa de televisión a uno de los chicos trabajadores, muy inteligente. Y al terminar su explicación, que fue tan transparente, tan clara, dijo, ahora nos está ocurriendo a nosotros, pero mañana les puede ocurrir a cualquiera de los ecuatorianos. Pero lo que se olvidó decir es, ya les ocurrió a los indígenas, a los trabajadores, ya le ocurrió a los estudiantes, les ocurrió a los críticos políticos, a parlamentarios. Bueno, y ahora solo faltábamos nosotros. Y además, desgraciadamente, lo que usted nos dice y se ha dicho a esa gente, y han demostrado en sus actitudes, es que no quieren que nadie los apoye para que no los contamine. Periodistas, políticos, observatorios, medios, para que el jefe de Estado no recurra al argumento que están siendo utilizados para la oposición o son opositores camuflados. Ese es uno de los problemas de la crítica a la falta de Estado de Derecho en el Ecuador. Los pudores y divisiones en que hacen incurrir a la gente para realmente seguir en el fondo sometiéndola. De eso y algunos aspectos que nos quedan pendientes conversaremos en la parte final de esta entrevista con preguntas ahora a quemarropa a Enrique Herrería Bonet sobre la justicia secuestrada en el Ecuador. Parte final y quinta de esta conversación y entrevista con preguntas ahora a quemarropa, Enrique Herrería Bonet, ex asambleísta, actualmente director del Observatorio de Derecho y Justicia en el Ecuador, sobre cuya tarea hablamos en la parte anterior, y respecto a la que usted se mostró exageradamente escéptico y modesto, diría yo, hablando de que es un legado para el futuro, de que quieren dejar testimonio de cómo se ha procedido, cuando han concedido resultados prácticos, no solo atribuibles a ustedes, pero extraordinarios. El caso de Mary Zamora, por ejemplo. ¿Por qué no adjudican parte del mérito en ustedes? Bueno, usted me dijo hace un momento que yo era un poco arrogante. Sí, pero y soberbio y vanidoso. No, porque la idea no es tener... Ustedes contribuyeron a eso. Puede haber sido que yo lo afirmo. Fue uno de los que contribuyeron a eso. Puede haber sido. La divulgación que hicieron de los temas, el respaldo que le dieron, la orientación del observatorio a la gente para que entienda esta barbaridad. Pero nos da pena, por ejemplo, no haber podido lograr alguna respuesta positiva en favor de Clever Jiménez, de Villavicencio y de Figueroa. Todavía. Clever Jiménez es un hombre que yo le tengo profundo respeto por su valentía. Yo le tengo admiración. Admiración. Yo le tengo admiración. Por lo tanto, me da pena que no hayamos podido lograr nada en el caso de Clever. Se ha equivocado en un par de cosas secundarias. No importa. Se excedió en otro par de cosas, ciertamente. Si hubieras un jefe de Estado magnánimo, hubiera disculpado uno de esos excesos, pero hombres de esa valentía se necesitan en este país. Ahora, pero lo veo escéptico sobre el futuro. ¿Por qué? No estoy escéptico. Yo lo que creo es que se debería comprometer todavía más a una inmensa cantidad de ecuatorianos que ya han percibido de que están perdiendo sus derechos, sus garantías de libertad. Y lamentablemente, no es una crítica política a los políticos, pero creo que hay políticos que en vez de entender que la lucha en gobiernos que van caminando hacia el totalitarismo se hace en las calles, creen que se los pueden seguir haciendo los sets de televisión. Creo que es una obligación ética de la clase política ecuatoriana hacer sentir su protesta en las calles. No hay que estar preocupado únicamente de medir las encuestas para ver si está con fortalezas o tiene debilidades el presidente de la República. Hay que combatir las calles contagiando a la gente que quiere ser libre de esta aspiración de que se vuelva a un Estado de Derecho. ¿Y hasta que lo hagan los políticos o lo comprendan? O lo hacemos como lo hace usted desde el periodismo, lo hago como lo hago yo desde este observatorio de derecho. ¿A qué otros sectores piensa usted que se debe comprometer en esa tarea? Ha mencionado los políticos. ¿Quién más? A todos los sectores democráticos. Yo acabo de estar hace un par de días en una reunión con grupos sociales de Guayaquil, donde estaban representadas las entidades de beneficencia de Guayaquil que velan por los pobres de Guayaquil. Estuvo Carlos Pérez también, Cuartambel, que representa a la Ecuarrunario, vi la foto. indígenas. Ahí es donde está
Miki Palacios. Es que está, sí, en la Donde está Junta una señora también de la Corbol. de la Corbol, sí. Sí, correcto. Muy pluralista. Muy Un pluralista. abanico muy abierto. Bueno, eso es lo que llama Jürgen Habermas, la sociedad deliberativa, que se caracteriza por su pluralismo. Ya, ¿y en qué deben converger esos sectores que usted convoca? En ¿Cuál es la exigir, causa? en exigir del presidente de la República las rectificaciones hasta que se pueda en el 2013. Se le van a pedir peras al olmo. Como yo particularmente no creo que el presidente de la República esté en la vía de producir rectificaciones, conformar un gran frente cívico, independientemente de los partidos políticos, que lo integren los partidos políticos, pero no intentando el uno imponer la hegemonía sobre el otro, Ya. porque eso sería una torre de Babel. Una vez se metió por una razón cívica usted a un movimiento político y se fue. Usted dijo que entraba a madera de Guerrero, que no era muy afín a su línea socialista democrática o de izquierda democrática de siempre, por un motivo cívico y se fue. ¿Cómo creerle ahora esta nueva convocatoria al civismo? Porque yo creo que hay que reiterarlo. Todavía no se han dado las condiciones para que en el país los diversos corrientes ideológicas busquen su curso diferente. Todavía. Creo que hay que retomar lo que dijo Jaime Roldós en el año 1979, propiciar un ancho cauce democrático en el que converjan todas las corrientes libres del Ecuador para proponer un programa de gobierno y un líder que responda a las aspiraciones que tenemos. Eso todos lo los pueden ecuatorianos. hacer los mismos de siempre, usted que fue de la izquierda democrática y de ese gobierno, yo que estuve en el gobierno de Durán Ballén y trabajé por su campaña, los líderes a quienes invocan. ¿No cree que la gente está demandando un traspaso generacional para legitimar este llamado? Decir, sí, necesitamos eso, pues no lo pueden hacer Herrería, Vera, Nebot, Rodas, etcétera y compañía. No, eso lo tiene que hacer una nueva generación que no es corresponsable de una parte del pasado. Yo no digo que no lo deben hacer ellos, creo igual que usted que lo deben hacer ellos. Lo que creo es que nosotros debemos ser una especie de promotores para que emerjan estos líderes que existen en el Ecuador. Pero no solamente los jóvenes, les pongo un ejemplo. En el año de 1966, el Ecuador atravesaba una crisis económica terrible producto de la desacertada gestión económica, social y política de la dictadura de los coroneles que estuvieron en el poder. Y llegó al poder y durante 6 meses enderezó el país Clemente Lleró Vindaburo, que era un hombre que se caracterizaba no solamente por su gran inteligencia y pragmatismo, sino por su carácter bonachón. Bonomía. Sí. Bonomía. Correcto. Eso es lo que demanda el Ecuador. Ahora, que esté en un joven esos atributos o en un viejo, en quien esté, pero eso necesita una persona que no tenga vanidades. Usa una misma respuesta suya. Eran otros tiempos. Era otro escenario. Eran otros tiempos. Bueno, hay que perseverar para rescatar del pasado las cosas buenas. Para resumir y concluir, ¿por qué usted afirmó que la justicia ha sufrido una regresión de 200 años en el Ecuador? Porque hace 200 años César Beccaria establecía el principio de intervención penal mínima por parte del Estado. Esto significaba no criminalizar conductas, sino únicamente aquellas que causaban alarma ciudadana, que afectaban bienes jurídicos tutelados por la sociedad. Bueno, ahora con el nuevo Código Penal nosotros vemos una serie de nuevas disposiciones, es decir, acciones de los ciudadanos que en ninguna latitud constituyen ni siquiera una pena de contravención, pero aquí ya se los está criminalizando con penas muy severas con el propósito de silenciar a la sociedad ecuatoriana. Hizo usted recién un foro sobre el COIPA, a propósito del cual acudieron cerca de 300 personas con la participación de Jorge Zavala Egas, de Luis Pázara, se llama el académico peruano, y sí, de Mónica Vargas, que fue abogada del Universo, si no me equivoco. Así es. Y Andrés Páez. ¿Qué resultado tuvo? Bueno, la coincidencia no solamente entre los que estábamos ahí, yo era moderador, estaban los conferenciantes, sino en la discusión que hubo al término del foro de que el Ecuador no vive un Estado de derecho y de que hay propiciar estos tanques de pensamiento en la intención de una vez que acabe esta etapa lamentable para el Ecuador, tener listas las personas que se empiecen a preocupar de desmontar esta perversa superestructura legal para volver a responder a los principios que informan la democracia. ¿No cree que advertirlo justamente ayuda a que no suceda? ¿No cree que, dadas las circunstancias, los poderes confabulados y concertados como lo están, manejados todo por el Ejecutivo, eso es lo que quieren?
desmontar lo que hemos avanzado y repetir contra nosotros o enjuiciarnos y hacer que todas las demandas las paguemos, con mayor razón no nos vamos. Bueno, pues ese es el desafío que tenemos, pero yo creo que a diferencia del gobierno que hacen todo en secreto, nosotros lo decimos a la luz del día, decimos sí, nosotros creemos que este sistema perverso que oprime a los ecuatorianos y que conculca libertades tienen que ser desmontados. Con eso cerramos, con la convicción y la claridad de Enrique Herrería Bonet sobre cómo llegamos a la justicia secuestrada, cómo funciona la justicia secuestrada, cuáles son sus consecuencias y lo más importante, cuál puede ser o debe ser la salida. Tras las respuestas de Enrique Herrería Bonet no solo queda claro entonces que existe una justicia secuestrada en el Ecuador, sino que las consecuencias de los reclamos por ello las terminaremos, y esto quiero destacarlo mucho, pagando todos cuando el secuestrador, entiéndase por él a Rafael Correa, ya no esté en el poder. Y dentro de esos que pagarán, quienes más lo harán son los jueces o fiscales que hoy complacen con sus fallos o acciones al Ejecutivo y que mañana un renovado Poder Ejecutivo, porque el mundo de las indemnizaciones saldrá del Ministerio de Economía, repetirá contra quienes lo obligaron a ese futuro Poder Ejecutivo, a ese futuro gobierno, a egresos no previstos de volúmenes como los que cité en algunos casos hace pocos instantes. Que lo sepan y lo recuerden los jueces cómplices de la injusticia que creen que estarán para siempre o que quedarán blindados. Mal paga el diablo a sus devotos. Ya ven cómo terminó el juez Flash Paredes, que se prestó para copiar una sentencia dictada por el abogado del jefe del Estado. La justicia tarda, pero llega, sí. Solo si entendemos y denunciamos cómo funciona esta justicia, de la manera en que lo acaba de hacer Enrique Herrería Bonet. Justicia que de aquello solo tiene la estampa femenina, porque ni la venda le cubre los ojos, ni la balanza es lo que maneja en sus manos. Hasta la próxima entrevista, en que plantearemos preguntas ahora a quemarropa a otro importante invitado o invitada que contribuya a armar este rompecabezas de la justicia secuestrada para verlo completo y saberlo reemplazar después. Muchas gracias.